Hola a todos, en este video analizaremos algunos principios fundamentales del balance ácido-base y la gasometría arterial. Para dar inicio, es importante mencionar que como una parte importante de la salud es que la sangre mantenga el grado normal de acidez o alcalinidad. La acidez o alcalinidad de cualquier solución, incluida la sangre, se indica mediante la escala de pH. Como ya lo sabemos, la escala de pH se extiende desde 0 para los ácidos fuertes hasta 14 para las bases o álcalis fuertes. El centro de la escala lo ocupa el valor denominado neutro. Si el pH entonces se encuentra por arriba de 7, estamos hablando que el pH es alcalino. Cuando el pH se encuentra por debajo de 7, estamos hablando entonces que se encuentra en un pH ácido. Hablando de manera particular de la sangre, el pH normal de la sangre va de 7.35 a 7.45. En este sentido, denominamos una alcalosis cuando el pH se encuentra por arriba de 7.45 y una acidosis cuando el pH se encuentra por debajo de 7.35. A manera de recordatorio, el pH nos mide la concentración de iones hidronios que hay en una solución o que hay en la sangre, si hablamos de manera particular de este fluido biológico. Por lo tanto, la determinación de la acidez o la alcalinidad de la sangre refleja de la misma manera la concentración de iones hidronio que encontramos en este fluido. A nivel fisiológico existen tres mecanismos fundamentales que regulan el equilibrio ácido-base. El primero de ellos involucra la participación de los pulmones. El segundo está asociado a mecanismos plasmáticos, donde hay una contribución importante de los eritrocitos, y un tercer mecanismo que tiene una asociación con el funcionamiento renal. Si nos centramos en el intercambio de gases que ocurre durante la respiración, cuando respiramos ingresa a nuestro cuerpo oxígeno y exhalamos CO2. El oxígeno que ingresa a nuestro cuerpo y que llega a la sangre a través de la respiración puede seguir dos caminos principales. En el primero de ellos, el oxígeno ingresa a los eritrocitos, se une a la hemoglobina. Los eritrocitos entonces se encargan de entregar el oxígeno a los tejidos periféricos o células periféricas. Por otro lado, el oxígeno que se encuentra en el plasma puede reaccionar con iones hidrógeno y formar ácido carbónico. A su vez, el ácido carbónico, en presencia de la anhidrasa carbónica, la enzima descompone este metabolito en CO2 y agua. El CO2 que es generado finalmente es exhalado durante la respiración. Ahora, por otra parte, el CO2 que es generado como producto del metabolismo de biomoléculas puede reaccionar con el agua celular y formar ácido carbónico. A su vez, el ácido carbónico puede convertirse en bicarbonato. Ese bicarbonato eventualmente pasa de los tejidos periféricos hacia los pulmones y eventualmente se vuelve a repetir ese ciclo donde hay participación del oxígeno. De esta manera hay circulación del oxígeno, hay circulación de ácidos, hay circulación y producción de bases y se puede mantener el pH de la sangre. Por otro lado, el equilibrio ácido-base a nivel clínico se estima a través de la medición del pH, de la medición del CO2, que es un ácido, y la medición del bicarbonato, que es una base. En ese sentido, en los pacientes pueden presentarse procesos de acidosis o alcalosis. Un paciente puede sufrir alcalosis cuando durante la ingesta consume alimentos que van a elevar la cantidad de ácidos en el cuerpo o por producto del metabolismo se produce una mayor cantidad de ácidos de lo normal, o un tercer escenario donde los ácidos hay dificultad para ser eliminados. Por otra parte, una alcalosis
Se produce cuando la concentración de ácido en el cuerpo disminuye o hay un aumento en la concentración de las bases. Como ya lo mencionábamos, el equilibrio ácido-base puede ser controlado por estos tres mecanismos. El primero de ellos, donde hay participación de los pulmones. En el segundo, participan los riñones. Y en el tercero están los sistemas estabilizadores del pH que funcionan a nivel plasmático. Si esto lo trasladamos a un contexto fisiológico, en alguna circunstancia donde hay disminución del pH, el cerebro puede detectar estos descensos y estimular al sistema respiratorio para incrementar la frecuencia respiratoria. El incremento en la frecuencia respiratoria provoca que el CO2 se esté exhalando con una mayor frecuencia. El CO2, al ser un metabolito ácido, eso provoca entonces que el pH incremente. De la misma manera, esas disminuciones en el pH pueden ser reguladas a través de la estimulación del sistema renal, donde ahora a través de la orina se van a secretar una mayor cantidad de ácidos, lo cual entonces contribuye a que el pH pueda ir a la alza. Cuando clasificamos las acidosis o alcalosis, tenemos dos escenarios particulares. Se puede presentar una acidosis metabólica o respiratoria y de la misma manera tenemos alcalosis metabólicas o respiratorias. ¿Cuándo se produce cada una de ellas? El médico, al analizar al paciente, al analizar signos y síntomas y apoyarse de las pruebas de laboratorio, puede determinar si el paciente está cursando por una acidosis metabólica o respiratoria. Lo mismo puede hacer con el caso de las alcalosis. A continuación mencionaremos algunos ejemplos. Las acidosis metabólicas son producidas generalmente por el consumo de sustancias que metabólicamente pueden generar derivados ácidos, como lo es el metanol, etilenglicol, fármacos como el ácido acetil salicílico, la acidosis láctica, la cetoacidosis diabética, procesos como la fatiga, la náusea, los vómitos, el shock, que esto puede ocasionar eventualmente la coma y muerte del paciente. Eso entra dentro de la acidosis metabólica. Ahora, por su parte, la acidosis respiratoria puede ser provocada por enfermedades o alteraciones o fenómenos que afecten la frecuencia respiratoria, tales como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, neumonía grave, insuficiencia cardíaca, el asma, síndrome de Guillain-Barré, esclerosis lateral amniotrófica. Esto causa en el paciente somnolencias, cefaleas, estupor y puede eventualmente ocasionar un coma. Por otra parte, la alcalosis metabólica puede ser generada por vómitos persistentes durante infecciones, aspirar ácido del estómago con una sonda, ingerir bicarbonato, perder de manera excesiva líquidos y electrolitos como lo es el potasio y el sodio. Por su parte, la alcalosis respiratoria puede presentarse en condiciones donde el paciente se encuentra hiperventilado. Esto significa que la frecuencia respiratoria está alta. Tal es el caso de pacientes que sufren ansiedad, dolor o fiebre. La hiperventilación provoca que el paciente esté exhalando con una mayor frecuencia el CO2, lo cual entonces eventualmente provoca un aumento en el pH. Los síntomas de una alcalosis respiratoria están asociados con irritabilidad, espasmos musculares y calambres, hormigueo en los dedos de las manos y de los pies y alrededor de los labios. Para determinar si el paciente está presentando una acidosis o alcalosis y conocer el pH sanguíneo, el nivel de CO2 o de oxígeno o de bicarbonato, a nivel de laboratorio se realiza la gasometría arterial. La gasometría arterial viene a ser una determinación bien importante porque en algunas ocasiones el médico va a tomar la decisión
de colocar respiración asistida al paciente o de retirar la respiración asistida de acuerdo a los resultados de estas pruebas de laboratorio. En ese sentido, la gasometría arterial se encarga o se pueden medir los siguientes parámetros. Como parte de la gasometría arterial se determina el pH de la sangre, que se correlaciona con el grado de acidez o alcalinidad de este fluido. Se mide también la presión parcial de CO2, que determina la presión que ejerce este metabolito que está disuelto en la sangre arterial. Por otra parte, la medición de la presión parcial de oxígeno determina la presión parcial que ejerce el oxígeno disuelto en la sangre arterial. De la misma manera se puede medir la concentración del bicarbonato, que está relacionado con la concentración de este ion. Y por otra parte, otra determinación es la determinación del porcentaje de la hemoglobina saturada con oxígeno, conocida como, se puede abreviar como SaO2, ¿no? Estos parámetros en conjunto son medidos regularmente a través de la gasometría arterial. Ahora bien, ¿qué muestra necesitamos para la medición de una gasometría arterial? Necesitamos una muestra de sangre arterial. Para este caso, la punción que se va a realizar debe ser directamente en una arteria. Uno de los métodos más utilizados para valorar la permeabilidad arterial y la circulación colateral y evaluar si el paciente es apto para obtener una muestra de gasometría arterial es el llamado test de Allen. El test de Allen se realiza en primera instancia el clínico, el químico, en este caso, va a localizar la arteria cubital y la arteria radial y se va a hacer presión sobre ambas arterias, ¿no? El paciente para ello debe tener la mano extendida. Una vez que se hace presión sobre esas dos arterias, se le pide al paciente que abra y cierre la mano de manera repetida hasta que la mano se observe de manera pálida, ¿no? Una vez que se observa este cambio, se libera la presión de la arteria cubital y se mantiene presionado la arteria radial. Después, utilizando un cronómetro, se valora el tiempo que la mano tarda en recuperar su color. De acuerdo al tiempo que la mano tarda en recuperar su color, valoramos si el paciente es apto para realizar la punción. Si el tiempo de recuperación es menor a 5 segundos, decimos que el paciente tiene una buena permeabilidad arterial y que es apto entonces para obtener la muestra. Si el resultado se encuentra entre 6 y 9 segundos, el resultado debe ser complementado y se recomienda hacer una ecografía Doppler. Esto con el fin de tener una mayor certeza para la obtención de la muestra. Si el paciente le tarda más de 10 segundos en recuperar el color de la mano, entonces la punción está contraindicada. Por lo tanto, antes de hacer la punción debemos de valorar este parámetro, ¿no? Ahora, ¿cómo se interpreta la gasometría arterial? La medición de la presión parcial de oxígeno y la saturación de oxígeno nos ayuda a conocer cuál es el estado de la oxigenación del paciente. El 97% del oxígeno que está en nuestro cuerpo se encuentra unido a la hemoglobina. Por lo tanto, este valor es determinado por la saturación de la hemoglobina. Cuando determinamos la saturación de la hemoglobina, estamos midiendo el oxígeno que se encuentra unido a la hemoglobina. El 3% restante del oxígeno es el oxígeno que está disuelto en la sangre y se determina a través de la medición de la presión parcial de oxígeno. Por lo tanto, en un paciente con una saturación de hemoglobina superior al 95% decimos que el paciente tiene una saturación normal. Si esta saturación es del 90% o inferior, se debe evaluar inmediatamente al paciente para valorar si es necesario administrarle oxígeno suplementario. Esto se puede complementar
con los valores obtenidos de la presión parcial de oxígeno, ¿no? Que esta puede ser clasificada como leve, moderada o intensa. Como recordarán, esta determinación de la oxigenación fue bien importante para el tratamiento de los pacientes con COVID y se utilizó como una buena referencia para decidir si era necesario al paciente colocarle oxígeno suplementario, ¿no? Que muchas veces eso fue importante para garantizar la supervivencia de ciertos pacientes. Ahora, por otro lado, la medición de la presión parcial de CO2 determina la presión parcial que ejerce este metabolito y que está disuelto en el plasma. Está relacionado directamente con la cantidad del CO2 que es producido por las células. Cuando la presión parcial de CO2 se encuentra por debajo de los 35 milímetros de mercurio, esto ocasiona una alcalosis respiratoria. Por otra parte, si la presión parcial de CO2 es superior a 45 milímetros de mercurio, esto va a causar una acidosis respiratoria. Por otra parte, el bicarbonato es un parámetro que nos ayuda a medir el estado metabólico del paciente y este metabolito regularmente los riñones se encargan de regular las concentraciones plasmáticas de este metabolito. Cuando el bicarbonato está inferior a 22 miliequivalentes por litro, esto indica una acidosis metabólica. Por otra parte, si el valor es superior a 26 miliequivalentes por litro, esto se asocia con una alcalosis metabólica.